En este episodio de Mi Decisión. Me interesa mucho el activismo gordo. Me interesa mucho hablar de corporalidades no hegemónicas. Me interesa mucho también hablar de la lesbiandad y de las disidencias sexogenéricas, porque justo el arte y sobre todo el arte comercial, hay una sobrerepresentación de la delgadez, hay una sobrerepresentación de la estética hegemónica, así como también hay una sobrerepresentación de la heterosexualidad. Juntas tenemos el poder de transformar realidades. Lo hemos demostrado con el arte, en las calles y ganando litigios en altas cortes. Nos hemos encontrado en la lucha por nuestra libertad, por garantizar que podemos escoger nuestro futuro. Esto es Mi Decisión, la vida vista a través de los derechos reproductivos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Mi Decisión, la vida vista a través de los derechos reproductivos. El día de hoy tenemos a una invitada demasiado especial que quiero presentarles. Es Yela Kim. Bienvenida, Yela. Muchas gracias por estar acá. Angélica, muchas gracias. Gracias por invitarme. Para mí es un honor poder estar en este podcast y poder aportar desde la palabra y desde el arte todo lo posible al activismo, a la lucha por el aborto libre. Gracias por estar acá. Para aquellos que nos están viendo en este momento, Yela es rapera, se define a sí misma como artivista, estudió sociología y hace parte de Las Parceras, una red colombiana feminista de acompañamiento en abortos seguros. Entonces, pues, sin más, arrancamos. Lo primero que quería arrancar era porque nos contaras qué significa tu nombre artístico y cómo te identificas. Bueno, mi nombre artístico realmente no tiene una historia muy profunda. Es el diminutivo de mi nombre de pila y una conjugación entre mis apellidos. Entonces, para hacerlo corto, sonoro, desde hace mucho tiempo ya me decían Yela, incluso en mi casa. y ya me gustaba siempre mucho como escribía, por ejemplo, Kino. Su firma y demás. Y decía, yo puedo hacer esto con mis apellidos también. Y así dejé Yela Kim. Me encanta. ¿Cómo te identificas? Este nombre, Yela Kim, ¿qué poder te ha dado en tu vida? Bueno, me ha dado el poder de pasar de ser sobreviviente a vivir, de reconocerme como mujer, como artista, la posibilidad de también apalabrar, generar identidad, de poder aportarle mucho a la lucha feminista. Soy lesbofeminista y transfeminista, lesbo-transfeminista. Me interesa mucho la visibilidad, los aportes y lo que podemos hacer las mujeres lesbianas en esta sociedad. Y también para mí es muy importante que las lesbianas y las personas trans, las personas no binarias, en general la comunidad LGBT, también podamos estar en alianza aportándole en general a la lucha por los derechos. Siempre. ¿Es cierto que tu motivación inicial para ser activista viene de tu mamá? ¿Nos puedes contar un poquito más sobre eso? Sí, mi mamá ha sido cuidadora toda su vida, ha sido ama de casa. Nosotros somos 3 hermanos y mi mamá siempre ha estado muy cercana, muy empática con las luchas sociales, muy con ganas de hacer mucho, y siento que quizás a veces su lugar le impedía mucho activarse. Y mi mamá siempre me estuvo como motivando, y también a través del arte, Mercedes Sosa, la música protesta también de su época en general, como que siempre fue para mí el camino a entender también el arte como un lugar de lucha. No, y además como con esto, porque claro, o sea, creciste, tu mamá cuidadora, siempre al final cuando hablamos del cuidado siempre hablamos de esa invisibilización, pero además creciste en un ambiente cargado de música, arte y digamos que pues, ¿fue una elección consciente volverte artista o fue algo que te fue llevando la vida? Fue llevando, incluso ahorita mi mamá también es artista. Mi mamá ahora hace teatro con la Corporación Colombiana de Teatro y recién hace poco tiempo se graduó de psicología. Wow. Entonces como que también ha sido el ejemplo de que no importa el miedo, no importa la edad, no importa el momento, siempre tenemos que poder lograr las cosas que queremos hacer. Y para mí quizás en un principio no era tan claro como el camino del arte, pero fueron las mismas compas, las mismas hermanas que me rodean las que fueron como poco a poco empujándome. Yo recuerdo hace unos 10 años
que parchábamos mucho con las amigas feministas después de las fiestas, las farras, principalmente en el centro, en Teusaquillo, que ha sido como uno de los lugares céntricos donde mujeres de toda la ciudad nos encontramos en relación a las marchas, en relación a las movilizaciones y demás. Y pasaba mucho que a veces después de las fiestas o de las marchas o las movilizaciones se hacía súper tarde, ¿no? Y ya no había transporte para el sur. Para el sur. Entonces muchas veces nos íbamos caminando una gran manada o esperábamos parchando en los parques hasta que amaneciera para poder tomar transporte. Y fue, digamos, en estos espacios donde empezamos a hacer música en una época que no habían como tanto acceso a que los baffles y demás. Y lo que hacíamos era como empezar a interpretar las canciones. Y como habíamos con algunas hecho una búsqueda en pensar qué música podríamos escuchar, que no necesariamente sea la sobrerepresentación del patriarcado que hay en todos los géneros musicales. Y empezamos a llegar a artistas como Ariana Puello, La Mala Rodríguez, o más nacionales como Diana Bella, Soy La Curú, Rebeca Lane. Entonces empezamos como a aprendernos estas canciones y hacer casi que unas competencias de interpretación de quien se supiera mejor las letras, los coros y demás. Entonces en ese juego y demás empezamos algunas a interpretar muy bien y ya empezaban a jalarnos, no, pues hagan las arengas de la marcha, no, pues hagan un pedacito de música. Y ya en un momento recuerdo mucho para una movilización en la Plaza de Bolívar que me decían, ya vienes, y yo, ¿pero qué? O sea, sí, ya voy. Me dice, es que ya pedimos el micrófono. Y me dice, yo, ¿por qué? Y era como, sí, para que cantes. Y recuerdo mucho una amiga que me decía, mira, nosotras, yo no sé tú cómo te sientes, pero nosotras sí creemos en ti. Y vamos, y ya tenemos pedido el micrófono. ¿Qué necesitas? Y yo, 10 minutos para escribir algo. Un momento. Tal. Entonces pasaba que hacía como pequeñas interpretaciones y la gente me empezaba a preguntar, ay, pero ¿dónde encontramos tu música? Y yo, pues, ¿cuál música? Sí. Entonces, digamos que eso fue una motivación y ya en un momento yo dije, no, sí, esto es lo que quiero hacer. Siempre lo había querido hacer, siempre estuve como muy cercana igual a la música. Y dije, no, hay que hacerlo con miedo, con lo que sea. Al principio subirse a la tarima es todo un reto, tiemblas, te quiebras, tienes mucho miedo de que se te olvide la letra y demás, pero creo que habitando es que se aprende y creo que las mujeres, las disidencias nos merecemos tener la posibilidad de la visibilidad que te da la tarima, tener la posibilidad de intentar, de equivocarnos, de aprender y de finalmente construir también nuestro arte en la práctica. Y eso es lo que a mí me ha permitido el feminismo, lo que me ha permitido el activismo y que ha sido también un camino de resignificación para mí de las heridas de la guerra, de la violencia machista y que me ha permitido como reinventarme también como mujer gorda, como lesbiana en general. Muchas gracias por compartir esto. Realmente, pues para quienes no saben, uno de los alertas más poderosos que existen es el de Yela cuando vamos a las marchas. Entonces, pues oírte y oír como esta historia que conecta además un montón y cuando hablas de habitar los espacios y de todo lo que el feminismo te ha dado, quisiera como que nos contaras ¿cómo llegó el feminismo a tu vida? Bueno, el feminismo llega a mi vida hace unos 20 años, que yo ya soy una señora. Ya soy una señora feminista. Realmente. Entonces, hace unos 20 años, yo recuerdo que incluso cuando salí del colegio, cuando empecé a estudiar sociología, mi motivación principal era la lucha por los derechos LGBT inicialmente. Y yo pensaba que cuando entrabas a la universidad, no, esto genial, con gente chévere, que seguramente, pero no. Me encontraba con un montón de profesores y compañeros homofóbicos, con muchas situaciones incluso de riesgo, y que fue encontrándonos con otras disidencias que empecé a ver que habían otras posibilidades. Y recuerdo mucho en ese camino a la Casa Matriz de Igualdad de Oportunidades en el centro de la Candelaria, que era un territorio en el que yo trabajaba, habitaba mucho y vivía allí también en una época, y fue allí donde yo empecé a conocer a otras feministas que le estaban metiendo, y a mí me parecía al principio decían cosas como ¿la revolución será feminista o no será? Y yo decía, ay, pero qué radicales y exagerados. Y ahora digo, ¿la revolución será feminista o no será? Bueno, entre otras cosas, ¿no?
Entonces es como encontrarte finalmente con otras mujeres, con otras disidencias también te permite hermanarte en la lucha y te permite empezar a apostarle al activismo, ¿no? Totalmente. No, y pues al final, digamos, cuando tomas esta decisión también, además de decir, bueno, o sea, soy socióloga de profesión, trabajo en esto, pero lo voy a dejar. Cuando tomas esa decisión, ¿cómo te sientes al tomar esa decisión y por qué decidiste definitivamente decir, no, yo sigo luchando, pero sigo luchando desde otro lugar? Asustada. Decía, bueno, ¿de qué voy a vivir? Además, es muy fuerte porque yo digo, bueno, el camino es como es, ¿no? Las cosas tienen el orden a veces que no controlas o no determinas. Yo siempre quise hacer arte, pero yo creía que quizás una persona como yo no tenía el talento, la posibilidad, ni iba a ser respetada haciendo arte, y además siempre me metieron en la cabeza que además hacer arte era una estrategia de empobrecimiento. Entonces siempre tuve mucho miedo a hacerlo. Ya siendo socióloga, ya estando como activista feminista, ya lo que te permite también la seguridad que te da estar hermanada, estar en manada, es otra y te dice, bueno, pero ¿por qué no? O sea, se vale soñar, se vale apostarle. Y creo que al principio dije, bueno, igual lo intento, si no, pues vemos qué hacemos, pero sí, yo recuerdo mucho que renuncié a trabajos, a cosas para dedicarme inicialmente a sacar el primer disco. Y bueno, me siento muy feliz, no me arrepiento. Siento que finalmente lo que me ha dado el arte y lo que me ha permitido como romper fronteras, llegar a otros lugares, sentir que para muchas personas lo que canto y lo que digo es importante, le resuena, le apaña, sí, le acuerpa, ha sido como de las cosas inesperadas, pero que han traído mucha felicidad a mi vida y que también me han permitido pensar en que hay que motivar a hacer arte, hay que motivar a hacer arte. Yo hago parte también de la colectiva Líricas del Caos. Allí hacemos escuelas de música urbana feminista, abortera, o sea, desde diferentes enfoques, y creo que permitir a la gente sacar la voz, apañar, acompañar su proceso sobre todo de confianza y de creer que sí se puede hacer arte, es súper importante. Cuando lo decías en este momento, creo que hablo por mí y de pronto por muchas, también nos has dado una voz. Y creo que eso es una de las cosas más importantes, porque en alguna de tus canciones, en alguna de esas letras, yo creo que todas nos vemos reflejadas en algún punto. Entonces también es un gran agradecimiento por darnos esa voz, por a veces darnos también valentía, porque pues eso al final, cuando encuentras estas letras que te llaman, que te llenan, es como que te da también fuerzas para seguir adelante. Nosotras que luchamos también todos los días, oírte es poderoso, es inspiración. Muchas gracias, de verdad. Yo creo que igual una no llega ahí sola, ¿no? Sino que una está... hacer arte no es un ejercicio como de la individualidad, sino es un ejercicio colectivo de la energía que se intercambia, de las historias que cuentas que están también permeadas por las historias de tus compas, de una sociedad también en guerra, de lo que significa también ser en un contexto como este. Así que muchas gracias. No, a ti por compartirnos también todo esto. Bueno, mucho de tu trabajo, además y de tu trabajo de activismo, también ha sido conformar redes de acompañamiento de abortos seguros como Las Parceras. ¿Cómo así que Las Parceras nació de una historia de amor en Ecuador? Sí, yo fui a un encuentro de ciberseguridad, me interesa mucho la ciberseguridad y el ciberfeminismo, y allí conocí a una acompañante de aborto de Las Comadres. Y bueno, me enamoré. Y luego en ese vernos, en esos meses, como que también me decía, hace falta una red de acompañamiento en Colombia. Yo pensaba, bueno, no, quizás no, porque no entendía como esta necesidad de que no todas las personas llegan con facilidad a la institucionalidad para poder acceder a un aborto. No todas las personas, no todos los territorios tienen la posibilidad del acceso al aborto en condiciones dignas.
Y ahí empecé a apostarle. Ella estuvo en Colombia, hicimos una gira de talleres, miramos quiénes más querían apoyar, apañar y a partir del amor lesbiano surge la red feminista de acompañamiento de abortos Las Parceras. Canta, qué historia tan linda. Y sí, es realmente una historia de amor. En Celebrar mencionas mucho y mencionas a muchas colectivas que acompañan abortos seguros. ¿Nos puedes contar, le puedes contar a nuestra audiencia realmente cuál es la importancia de esas redes de acompañamiento a aborto seguro como Las Parceras y muchas de las que mencionas en Celebrar? Bueno, que las redes de acompañamiento son súper necesarias porque nuestros derechos además siempre están en tela de juicio. Aunque tengamos leyes, avances, no siempre los tenemos garantizados. Vemos ahora nada más lo que ha estado pasando en los países del norte global, donde los derechos han sido arrebatados, todas las luchas ganadas y donde incluso en muchos territorios han tenido que volver a retomar estrategias que ya no tenían en relación al aborto y en relación a las redes de acompañamiento de aborto. Creo que las redes de acompañamiento atienden a la posibilidad de informar, acompañar y facilitar la posibilidad de abortar para las mujeres, las niñas, las personas trans y no binarias, y que permiten que se dé más allá de las sentencias, de las leyes, sino que abren un camino de una posibilidad. Por eso son tan necesarias en todos los territorios. Creo que además siempre debemos estar como en alianza con las organizaciones que luchan por la justicia por el aborto y justo ya desde hace un tiempo varias redes de acompañamiento de varios países, principalmente de Centroamérica, Abya Yala y el Caribe, hemos ido camellando. Ahorita hacemos parte de una red que se llama la Red Compañera. Y en la Red Compañera estamos 25 redes de acompañamiento de aborto de 19 países, que es como una apuesta bien importante donde estamos constantemente en formación, aprendizaje, apañe a nivel político, a nivel de lo que implica también los acompañamientos, a nivel también de apañar las luchas políticas dentro de los territorios y aprender de lo que cada país en su lucha por el aborto libre ha logrado, de las estrategias, del activismo también en general. No, esto está impresionante porque además son, 19 organizaciones, es un montón. Y digamos en Colombia también, ¿cómo sientes que Causa Justa y la sentencia Causa Justa, digamos, ha apalancado o habilitado, digamos, el trabajo que hacen las parceras y ahora con esta gran colectiva, ¿cómo sientes, cómo se atan esos dos temas? Sí, pues yo creo que lo genial de Causa Justa inicialmente ha sido la posibilidad de recoger sin estigma, sin prejuicio a las organizaciones desde sus diferentes perspectivas, sean más cercanas a la institucionalidad, sean más cercanas a ser ONGs o también a ser organizaciones de base comunitaria. Creo que ha sido muy lindo como estos años alrededor de la demanda y de la sentencia, podernos conocer, podemos hacer cosas juntas. Creo que para las parceras ha sido muy gratificante también tener un lugar haciendo parte de Causa Justa y poder también desde nuestra experiencia acompañar todo lo que ha sido la demanda y la sentencia. Además el activismo tan fuerte y creo que ahí ya lo has mencionado mucho, pero quisiera como volver a este tema. Para ti, ¿qué es el arte? ¿Y qué te ha permitido el arte? Para mí el arte es sanación, aunque a veces me conflictúa un poco el término de sanación. Siento que en algunos contextos se lee la sanación como la desaparición de lo que pasó o como si ya ni siquiera nos quedara una cicatriz, y creo quizás más en la resignificación. Para mí el arte es la posibilidad de revisar las heridas, en el caso de las mujeres muchas veces las heridas de la violencia sexual, las heridas de la violencia machista en general, y también en un país como este las heridas de la guerra. Y hacer arte es también hacer un ejercicio de justicia, porque cuando haces también arte en un momento determinado, estás haciendo también un aporte a la memoria, un ejercicio de memoria. Y cuando hacemos arte como un ejercicio de memoria, también la memoria es una de las formas de simbólicas de reparación.
que nos permite avanzar y que nos permite hacer un poco de justicia a nuestras vidas y a nuestra sociedad. Realmente creo que lo has dicho todo y creo que el arte como esta herramienta de transformación es tan poderosa que me lleva mucho también a pensar en todas esas luchas que en este momento tienes, te acompañan a través del arte, el activismo. ¿Cuáles son, pues no, creo que en orden de importancia no se puede dar, pero cuáles son esas luchas tan importantes que estás dando ahorita desde el arte, desde el activismo, todo lo que estás haciendo? Pues a mí me gustan varias cosas. Me interesa mucho el activismo gordo. Me interesa mucho hablar de corporalidades no hegemónicas. Me interesa mucho también hablar de la lesbiandad y de las disidencias sexogenéricas. Porque justo el arte y sobre todo el arte comercial, hay una sobrerepresentación de la delgadez, hay una sobrerepresentación de la estética hegemónica, así como también hay una sobrerepresentación de la heterosexualidad. Y nada más, por ejemplo, hablando de aborto, tú entras a Spotify y pones la palabra aborto y te das cuenta que el 80% de la música son manes hablando en contra del aborto. Antiderechos. Son antiderechos. Entonces es muy fuerte como hace falta tanto nuestras voces para que otros también puedan escucharnos, para que sientan que sus historias, sus experiencias, su cotidianidad también es contada, también es narrada y también es legítima, es válida. Entonces creo que cosas como apostarle a hacer canciones sobre aborto desde un lugar de celebrar, de felicidad, no sobre que, porque también la revictimización y las historias de terror sobre el aborto en el arte están sobre representadas. Poder hablar desde un lugar de la dignidad, de la alegría, de que si bien puede ser un momento difícil, también el aborto es la posibilidad de liberarnos y aliviarnos, y sobre todo es la posibilidad de celebrar la autonomía sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones. Entonces creo que justo poder habitar esos espacios también digitales con el arte y poder promover que otras personas también puedan contar sus historias a través del arte es súper importante para contrarrestar y equilibrar un poco la sobrerepresentación fundamentalista de antiderechos que hay en las plataformas de música. Debo decir que Lesbidisidencias es una de mis canciones favoritas. Es buenísima. y recuerdo, pues digamos, y me hace pensar mucho también cómo estás haciendo ahorita para armonizar tantos activismos, cómo armonizas este feminismo, pero además este activismo frente al cuerpo, frente a la gordura, el activismo frente al lesbianismo, las disidencias. ¿Cómo armonizas todo eso en Hago tu lo vida? que puedo. Hago lo que puedo. Sí, hago lo que puedo. Sí, hago lo que puedo, sinceramente. Me voy moviendo de manera muy orgánica. O sea, hay cosas que priorizo. Las 3 primeras prioridades para mí es el aborto libre, el activismo gordo y el activismo lésbico. Es como las 3 cosas más importantes, pero igual habitar los espacios de lucha en contra de la guerra y demás también para mí es bien, bien importante. Entonces orgánicamente me voy moviendo con invitaciones como estas también, con compas que vamos también conspirando cositas y metiéndole lo que más se pueda en los tiempos que mejor se pueda, porque también el arte es todo un reto a nivel económico, también a nivel de sostenibilidad. Y además nos enfrentamos también con la precariedad artística, que a veces para la gente es muy fácil pagar una boleta de bastante dinero de un artista que ya está súper rankeada, que ya está súper reconocida, que obviamente todas queremos ir a ver, pero luego les cuesta pagar un pequeño cover o consumir también los productos de quienes estamos en la lucha activista, en la que también muchas veces hacen parte. A veces es como irónico que en eventos como el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, todavía a las artistas nos pongan a trabajar gratis. Y que piensen que esto no se respete es como un trabajo, sino que se vea como un hobby. Y que si bien todas le aportamos a la lucha y demás, muchas veces incluso una dice, bueno, por mi activismo
Yo voy, quiero ir, quiero apoyar, quiero apañar, pero ni siquiera a veces hay condiciones como transporte, hidratación, cosas mínimas que brinden las condiciones para donar tu trabajo. Y sigue siendo un debate bien complicado, claro, bien difícil, en el que muchas veces a las emprendedoras feministas se les reconoce, muchas veces a lo logístico, muchas veces a cuánta cosa, pero las artistas seguimos siendo precarizadas y relegadas en materia económica. Claro, y pues cuando estamos hablando además de igualdad, de justicia, pues también tenemos que hablar que eso incluye las condiciones laborales, además de quienes nos apoyamos, claro, todo el tiempo. No te imaginas en los primeros días de marzo las cantidades de universidades privadas que me convocan a cantar gratis y que se molestan cuando dices, bueno, una cosa es que yo vaya a la movilización pública del 8M a cantar gratis, entendiendo muchos contextos, muchas situaciones que aún así una dice, bueno, podríamos esforzarnos más, pero una cosa es ir ahí y otra cosa es ir a eventos de instituciones o organizaciones privadas y que no quieran igual reconocerte absolutamente nada en un día de lucha de los derechos de las mujeres. Exacto. No es cualquier día, digamos. Ajá, esto es algo que debe pasar todos los días, pero en 8M en particular no es cualquier día. Exactamente. O sea, creo que también es un mensaje importante, porque pues creo que esto que cuentas es también algo que se ve muchísimo en el arte en general, pero que creo que sí es un llamado entre nosotras también a, bueno, tiene que ser, digamos, claro, por la justicia y la igualdad que todas trabajamos. Sí, a veces pasa que nos mandamos unas parrillotas de un montón de artistas precarizadas, o sea, en lugar de quizás hacer un esfuerzo por pagar a unos pocos, pero que hayan condiciones más dignas para todos y empezar a abrir espacios y empezar sobre todo a promover una cultura también del consumo de arte artivista, ¿no? De arte feminista, de arte no hegemónico. Porque tristemente mucha gente, yo conozco aquí mucha gente que hace música urbana, mucha gente incluso más talentosa que yo, mucha gente que tiene unas apuestas increíbles y es mucha gente que ni siquiera tiene la posibilidad de grabar sus temas, que no tiene la posibilidad de moverse, que es arte que tiende a desaparecer, a estancarse, porque no hay reconocimiento económico y tienen que elegir sobrevivir y dedicarse a otras cosas distintas. No. Creo que es un gran llamado además para esto y a través también de esta plataforma también por compartirnos esto. Y creo que esto me lleva también a pensar en estos momentos donde estás en la tarima, estás cantando, que son esos momentos felices. ¿Cuáles son esos momentos felices de tu vida? ¿Qué te hace feliz? Uy, pues me hace muy feliz cantar y rapear. Ahí han habido como hitos para mí muy importantes en conciertos. Creo que la canción de Soy la Gorda es muy importante para mí, porque suele llegar a muchas personas. Generalmente cuando la canto en un nuevo espacio siempre hay personas que luego van a querer hablarlo y es importante que como que muchas también nos sentamos representadas de hablar de la gordura y demás, libre de prejuicio, libre de violencia, ¿no? Creo que también canciones como Seremos las Últimas para mí han marcado mucho. Recuerdo el año antepasado que estuve cantando con Lilo Lara, que tenemos esta canción. Estuvimos cantando en un centro de protección de menores sobrevivientes de explotación sexual infantil con fines comerciales. Recuerdo que quien nos contrató quería censurarnos la canción porque le parecía, y también la del aborto, claro, porque le parecía que era muy fuerte, que era abrir cosas, que son niñas, que esto. Y yo pensaba, como sobreviviente de violencia sexual infantil que también soy, yo pensaba, pero como por eso es que pasan estas cosas, porque además no las hablamos y se nos censura y se nos estigmatiza y hay un silencio alrededor de nuestras historias que no es contado. Y recuerdo así que fue un espacio en el que nos costó negociar, pero dije, mira, igual lo vamos a hacer. El sonido lo traje yo. Entonces mejor apruébanos para que sea más fácil. Y recuerdo que cuando hicimos un taller con algunas de las niñas, como unas 15 niñas,
Y intentábamos en estos talleres como no, vamos a hablar de la vida, del futuro, de tal, pero las niñas decían como, y profe, yo puedo hablar de lo que me pasó a mí, y yo puedo hablar de mis historias, y yo, por supuesto que pueden contar sus historias, claro que sí. Y cuando fuimos ya a cantar, que ya era con más o menos 100 niñas, y les contamos, bueno, Lilo, Lara y yo ambas somos sobrevivientes de violencia sexual infantil, y era impresionante cómo las niñas se miraban entre ellas, como era como tan importante tener esta visibilidad y esta representación también. Y recuerdo full que cuando empezamos a cantar la canción, generalmente el coro es como, ante el silencio cómplice que abusa niñas, y se grita con nosotras, seremos las últimas. Y las niñas apenas cacharon el primer coro, se paraban y lo gritaban con alegría, y como que con Lilo estábamos, eso, vamos a sostener esta energía, no nos podemos quebrar, nos mirábamos apenas, y era como inevitable no sentir esta energía de encontrarnos con las nuestras también, que no lo esperábamos. Entonces para mí, por ejemplo, estos momentos son los que reafirman que hay que hacer arte, y hay que hacer este arte, y que hay que hablar de estos temas que otras personas no quieren hablar, y que hay que hacer arte para quienes han pasado por las situaciones duras, difíciles y de violencias que también algunas hemos pasado. Entonces es como una de las cosas que más han afianzado lo que hago. Sí, porque además no seremos las últimas, pero tampoco somos las únicas. Ajá. Y aquí estamos todas. Ajá. Gracias. Sí. Yo creo que, bueno, este podcast, como se llama Mi Decisión, ¿cuál ha sido esa decisión de vida, Yela, con la que sientes que has roto los estereotipos de género? Quizás decidir el activismo gordo en mi vida. Decidir que las existencias gordas somos legítimas, somos una posibilidad, que existimos y resistimos, y que nada ni nadie tiene por qué venir a opinar sobre nuestra corporalidad. Para mí también importante como afianzar desde mi lugar, desde mi voz como artista, intentar hacer mucha pedagogía alrededor de lo que significa la gordofobia, lo que significa el activismo gordo, de posicionarme también desde lo erótico, desde lo bello, desde la posibilidad de que finalmente quien se relata soy yo misma, y las personas que me aman y me respetan, y no los gordofóbicos ni la cultura de la dieta. Creo que eso ha sido como una cosa bien así. No, pues es como es una respuesta, digamos, que además me conecta muchísimo, y digamos que para no sé si te gustaría, ya como para cerrar, si te gustaría como cantarnos algo de Soy la Gorda, acá. Sí, igual también quería decir que hay algo bien fuerte que nos atraviesa principalmente a las mujeres, y es la violencia estética. En un país como Colombia, donde la estética la ha marcado la cultura del narcotráfico, la cultura de los reinados, y creo que todas vivimos violencia estética, y que es algo duro, que a veces incluso el solo hecho de sentirnos nos hace sentir como mucha culpa. Yo, ay, ¿por qué soy así? O sea, porque quiero hacer dieta, o sea, porque no me acepto. Sobre todo quienes habitamos el feminismo, muchas veces sentimos mucha culpa alrededor de cómo queremos reinventar o modificar o camellar nuestra corporalidad, ¿no? Yo creo que todos podemos migrar a hacer con nuestra corporalidad lo que decidamos. Lo importante es que venga desde nuestra decisión y no solo desde la presión externa. Creo que las personas gordas, además de vivir la violencia estética, vivimos la violencia gordofóbica, que es otra vuelta, porque por la violencia estética no te quitan derechos, por la violencia gordofóbica sí. Por la violencia gordofóbica te niegan trabajo, te niegan muchas veces educación, te niegan un lugar de respeto en muchas partes. No puedes acceder en una ciudad como esta, donde entrar al Transmilenio o entrar a un bus del SITP está súper obstaculizado, incluso no solo para las personas gordas, sino también para las personas con discapacidades. Entonces es importante por eso hacer ello. A mí me gusta mucho hacer una ronda infantil que dice:
Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Si nada bueno por decir la boca no debes abrir. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Generalmente me gusta mucho hacerlo como en los espacios antes de cantar la canción de Soy la Gorda. Me encanta. No, además es como... me trajo inmediatamente como obviamente a la ronda infantil que siempre nos cantaban cuando pequeñas, pero adicionalmente como ¿por qué no dejan habitar los espacios? Y es como esa pregunta, ¿por qué tiene que haber eso? Y es de esas preguntas como retóricas que nos hacemos desde las luchas y es, pues eso es lo que queremos realmente acabar. Y es porque todos tenemos el derecho a habitar nuestros espacios. Gracias por compartirnos esto realmente. Con mucho gusto. Ahora el micrófono es tuyo por si quieres compartirnos algo más. Listo. También debo decir que Soy la Gorda viene un poco inspirada por Kung Fu Panda. Recuerdo una vez en un espacio, en un taller, que caí en cuenta en eso, que unas niñas me preguntaban. Hay una escena en Kung Fu Panda donde Po se enfrenta con Tai Lung. Y Taylor le dice como está súper molesto porque cómo es posible que un panda gordo me pueda ganar. Y recuerdo que Paul le decía como, yo no soy un panda gordo, yo soy el panda gordo. Y yo claro, dice, yo no soy la gorda, yo soy la gorda. Y para el machista, Doña Gorda. Doña Gorda. La señora Doña Gorda. Sí, bueno, cantemos un pedacito de Soy la Gorda. A ver, dicen con mi cuerpo soltera voy a quedar, que si sigo comiendo a nadie voy a agradar. Póngase a estudiar, sea buena persona, que con su ser interno a muchas conquistará. Mira, machista, algo te voy a aclarar. Cuando alguien me folla, mi cuerpo es carnada. No es solo mi labia ni mi forma de amar. Las gordas que me habitan son pura sensualidad. Yo no soy gorda, yo no soy gorda, yo no soy gorda, soy la gorda. Yo no soy gorda, yo no soy gorda, yo no soy gorda, soy la gorda. No, pues, esto es increíble. Muchas gracias con mucho gusto. por estar acá, por compartir todas estas experiencias, por ayudarnos también, por ser esta inspiración, como te decía, para muchas, por darnos esa voz. Y pues, por favor, sigue haciendo activismo de aquí pues hasta el fin del mundo. Muchas gracias. Ustedes Muchas también. Gracias por estar acá. Mucho éxito en este podcast tan increíble, por esta apuesta. Muchas gracias. Todo el cariño para ustedes también. Bueno, ¿y dónde podemos decirle a nuestra audiencia que te sigan? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran? Me encuentran en Instagram como @YelaKim. YelaKim se escribe YelaQuim. Me encuentran también en Spotify como YelaKim, en general en las plataformas de música digital, pero digamos que la que más muevo es Spotify, y algunos videoclips en YouTube. Ya saben, tienen que ir a estas redes. Gracias por escucharnos y por vernos en Mi Decisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Repro Rights LAC, en Instagram y en Twitter. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.